Ok. Adelante, Juan, perdón. No, que el cita techito es el estimador, ¿verdad? El Correcto. estimador quiere decir como la media que nosotros calculamos a base de una muestra. Prácticamente todo perfecto lo que estás diciendo, solo que la media es un caso particular, Juan, ¿verdad? Podemos usar también una varianza de la muestra para estimar la varianza poblacional. O sea, Ok. esta notación cita techito, como vos decís, es un estimador de cita, sea cita el parámetro que sea poblacional. Ok, listo. Y estas propiedades que estamos viendo es para asegurarnos que ese estimador es lo más cercano posible a la media de la población, digamos, o al valor que nosotros Exacto. queremos de la población. Sí, Ok. eso, ¿verdad? De eso sin sesgamiento, como vos decís, ¿verdad? Están las otras propiedades que tienen que ver con cómo se comporta la variabilidad, ¿verdad? Lo que es eficiencia. O sea, si vos podés controlar la variabilidad de ese estimador y si la varianza, si querés ponerle así para usarlo en términos coloquiales, así cotidianos, y el nerviosismo, ¿verdad? Que tanta dispersión presenta esa estimación que estás haciendo, sea relativamente pequeña, que sea eficiencia. El tema de consistencia es que yo pueda, a través de controlar el tamaño de muestra, eh, bajar a un mínimo el tema de esa variabilidad, o sea, hacerlo lo muy eficiente, lo más eficiente posible, y al mismo tiempo también vía tamaño de muestra hacer descartable el sesgo, si es que lo tiene, ¿verdad? Entonces yo con consistencia como que puedo subsanar problemas de eso. Esas son como las tres propiedades que hemos estado hablando, Juan. Exacto. Ok. Y tengo una consulta que, o sea, Sí, no es como una duda personal mía, sí. que porque cuando estaba viendo los videos, Uh-huh. en, en las noticias pusieron las encuestas que hacían para las votaciones nacionales, ¿verdad? Uh-huh. Y ponían la cantidad de gente que entrevistaban y me parecía muy poquita la cantidad de gente que entrevistaban. ¿Será porque esas muestras que ellos agarraban cumplían Uh-huh. estas propiedades para que ¿Cuánto es poquito, Juan? Pero más para entenderte. la del CIEP creo Uh-huh. que usaba 908 Uh-huh. personas Uh-huh. y verdad, la cantidad de gente que votaba era como de 2 millones de personas, entonces me Sí. parecía, no sé, muy pequeño. Excelente pregunta, Juan. Voy a aprovechar esto que estaba comentando, Juan. Y qué bueno que lo estás trayendo aquí sobre la mesa porque es la esencia de lo que estamos tratando de transmitir aquí. Digamos que hemos estado andando un poco más por los temas matemáticos y cómo demostrar ciertas cosas, que estas nociones que Juan está trayendo a la mesa, que son muy, muy del mundo real ya, ¿verdad? Entonces la pregunta de Juan es, ¿por qué? Si esto que hemos estado hablando tiene que ver con estos tamaños de muestras relativamente reducidos cuando uno vuelve a ver la población. Vean que la población, eh, o más bien, se los pongo así, lo vamos a ver después del primer examen, esto más formalmente, pero ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando queremos estimar el promedio poblacional, una proporción de gente que quiere votar por X o Y partido, ya vimos que la media, ¿verdad? Tiene distribución normal según el teorema del límite central y tiene, recordemos aquí, tiene media mu y desviación estándar sigma entre raíz de n, ¿verdad? Y de hecho comprobamos con el teorema de Rao-Blackwell, por ahí, el que determinaba la eficiencia de un estimador, probamos que ese era de varianza mínima además, ¿verdad? O sea, X barra tiene varianza mínima. O sea, es eficiente ese estimador. Entonces, cuando nosotros vemos que tiene esa desviación estándar, sigma entre raíz de n, entonces uno podría preguntarse cuál sería, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para llegar a este concepto de consistencia, Juan, ¿verdad? O sea, ¿cómo llevo sigma entre raíz de n si eso será un estimador que termina siendo consistente? Probablemente sí, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, esa desviación estándar debería hacerse cero. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces es consistente, pero al mismo tiempo
todos recuerdan cómo es la función raíz de X o raíz de N, digamos, o sea, raíz de la variable. ¿Qué comportamiento presenta? O sea, ¿cómo se ve esa función? ¿Alguien lo recuerda? O sea, pareciera como medio asintótica también. Ajá, raíz de n es como un rayo que empieza alto y después va como cada vez teniendo menos valor, digamos, por cada imagen de X va teniendo menos valor la Bajando la imagen. derivada, ¿verdad? Exacto, Max, perfecto, sí. O sea, eso es una curvita que pierde velocidad, o sea, arranca muy rápido y pierde velocidad y al final prácticamente se queda plano. Lo cual quiere decir que a pesar de que es cierto que cuando n tiende a infinito, esa desviación estándar se hace cero, ahí Juan, cada unidad adicional de muestra que vos levantás te genera cada vez rendimiento. Ustedes que normalmente hablan esos términos, ¿verdad? Tienen rendimientos decrecientes y bastante, ¿verdad? Bastante decrecientes. Entonces, por eso es que en la práctica, cuando nosotros trabajamos con muestras en encuestas, como esta que está comentando Juan, en la práctica al final uno, de hecho es como casi que una convención que cerca de los 1000 casos ya es bastante buena muestra, independientemente del tamaño de la población. Es decir, si yo quiero hacer estimaciones a un total de población, o sea, no quiero hacer estimaciones por cada provincia con cierto nivel de exactitud, o imagínese China, ¿verdad? Para llevarnos al otro extremo. A menos que alguien en China quiera hacer estimaciones por las regiones o ciudades grandes o lo que ustedes quieran, con cierto nivel de exactitud, si es solo necesario a nivel total China, la muestra igual es de 1000 casos. Es de 1000 casos. Y es por esa razón, por ese comportamiento asintótico de la desviación estándar de nuestro estimador, ¿no? Ok, entonces como que después de cierto número ya, ¿verdad? Esa gente ya no realmente no afecta mi Exacto. valor. Mi valor. Tu Ok, exactitud en la estimación. Exacto. ok, ok, listo. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Inquietud aquí conceptual. Ok. Una cuestión de orden, noción de orden aquí. El examen, primer examen parcial, está programado, como dijimos, no lo podemos cambiar, para este jueves en 8, el 5 de mayo. Para que lo tengan, por favor, muy presente. Y muy presente, sobre todo en el sentido de que va a ser presencial, ¿verdad? Recuerda, presencial. Entonces, ahí yo sé que evidentemente va a haber varias preguntas logísticas al respecto, entre otras, ¿verdad? Por supuesto, además de la materia como tal, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo, qué hora, etcétera? Va a ser en horario de la clase, eso sí les puedo adelantar. O sea, vamos a tener bueno, de hecho, voy a ver si a confirmar las horas. Me parece que yo había pedido la reservación de las aulas que no nos han confirmado, pero a partir de mediodía, para tener un poco más de chance y que no se vean perjudicadas las personas que tienen clases a las 3. Pero en todo caso, esos detalles se los voy a ir concretando con más exactitud, las aulas como tal. Ahorita te doy la palabra, Marcial. Y cómo se llama el horario exacto. Pero ténganlo por favor muy presente que sería este jueves en 8 eso sí, seguro, en San Pedro, ¿verdad? La ciudad universitaria Rodrigo Facio. Maciel, ¿ibas a preguntar algo? No, profe, era eso, con respecto a eso mismo, que si no sabía como la duración del examen, 2 horas y media o no Sí, sé, 2 horas. posiblemente exacto, Maciel. Sí, va a ser como 2 horas y media con un colchoncito por ahí tratando de empezar a las 12 para salir a las 3. Exacto. Bueno, entonces para que lo tengan por favor muy presente eso.
Se los digo así con esa insistencia porque ahora lamentablemente me pasó ya ahora en la universidad privada en la que estoy dando clase, en grado también, teníamos esta modalidad híbrida también, ¿verdad? Solo que la gente como que no sé si no puso atención o no lo captó o qué pasó, pero algunas personas cuando ya tocó el día del examen llegar ahí, me dijeron, es que me acaban de decir que es hoy ahí presencial, pero yo estoy en Liberia o no sé dónde están y no me va a dar chance de llegar. Dice, pues eso es un problema, ¿verdad? Eso es un problema porque sí se había comunicado debidamente desde el puro inicio, ¿verdad? Entonces, por favor, no me hagan eso, ¿verdad? Esa es la menos graciosa de todas. De pronto perder un examen por un tema tan sin gracia. Bueno, pues habiendo dicho eso, ustedes teniéndolo ahí bien apuntadito. Bueno, por dicha ustedes en todo caso, entiendo que están yendo presencial a la mayoría, ¿verdad? Si no me equivoco. La mayoría de sus clases es Sí, presencial. Ah, bueno, sí. sí, Bueno, los que llamamos micro, por lo menos, tenemos una clase presencial justo antes de esta casi. ok. Entonces, Bueno, perfecto. Entonces mejor, no va a ser tanto problema. Ok. Entonces vamos a conversar sobre el tema que tenemos hoy. Y entonces, dado que el otro jueves es el examen, este jueves, 28 de mayo, si Dios lo permite, terminaríamos de hablar los temas que se incluirían en ese examen. Y el lunes, más bien, nos dedicamos a revisar la práctica, sobre todo de este segundo tema, pero en general dudas y demás. Y me imagino que de hoy en 8, pues la consulta va a ser relativamente intensa. Entonces, para que ustedes tengan ahí claro más o menos cuál es el cronograma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué proyectamos ahorita. Muy bien. Vamos a conversar hoy sobre los métodos para encontrar estimadores. Y es que hasta el momento hemos estado dedicando tiempo, ¿verdad? Y energía aquí a entender, no sé por qué está tan quitado esto, a proyectar, a dedicar energía y tiempo a hablar de las propiedades de los estimadores. Ahora Juan nos ayudó un poquito a tratar de tener claro ese panorama. Sin embargo, ¿verdad? Aquí estamos partiendo como, bueno, de CAT2, tal estimador, CAT1, tal otro estimador, etcétera. Así venía como la dinámica, ¿verdad? Nos proponían, nos sugerían un estimador y ya vimos entonces la forma de proceder para probar 3 de las 4 propiedades, y lo estoy diciendo así con ese énfasis, 3 de las 4 porque nos falta de ver una de las propiedades que habíamos dicho que es suficiencia. Y la vamos a comentar, a conversar el jueves, si Dios quiere. Pero bueno, lo que les decía entonces es que nos proponen y nos sugieren estimadores y nosotros tenemos ya cierta noción o ya bastante claridad de cómo hacer para comprobar si cumplen con esas propiedades que vimos o no. Sin embargo, cualquiera podría aquí preguntar como, bueno, que está interesante el poder mostrar estas propiedades, sin embargo, no me queda claro de dónde salieron esos estimadores, ¿verdad? O sea, ¿quién me los está sugiriendo? ¿Están escritos en algún lugar o dónde provienen? ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a hablar justamente de esto, ¿verdad? ¿Cuáles son esas técnicas que podemos utilizar para encontrar los estimadores? Entonces, los dos enfoques que solemos utilizar en esto son los siguientes. El primero tiene que ver con encontrar, vamos a utilizar un principio intuitivamente razonable. Es decir, que lo que yo utilice sea intuitivo desde el punto de vista de lo que yo conozco de medidas y lo que tiene que ver esa función o ese estimador con la función poblacional. Y revisar después si esa medida que intuitivamente se me ocurre que puede hacer sentido, si esa cuenta con las propiedades que vimos, ¿verdad? El segundo es más bien construir el estimador, no de forma intuitiva, sino que el método mismo
me garantice que el resultado es un estimador que cumple con las propiedades. Aunque lo que estoy encontrando, esa función que estoy encontrando, por suerte no necesariamente es la más intuitiva, ¿verdad? Y es que también puede ser que en algunos casos, por ejemplo, si hablamos de la distribución normal, puede ser bastante intuitivo pensar que la media de la muestra, usando el primer enfoque, ¿verdad? La media de la muestra sea un estimador que eventualmente podría contar con esas propiedades deseables para la media poblacional de esa distribución normal. Pero si tengo una distribución Weibull o alguna Pareto o alguna cosa medio curiosa, ¿verdad? Una distribución que no estoy tan claro, ¿verdad? Qué tipo de propiedades tiene la función de densidad, por cómo está compuesta, ¿verdad? Por cómo está especificada. Entonces sí, de pronto no es tan intuitivo pensar cuál es el estimador más razonable, sino que yo debería tener un método, ¿verdad?, más sólido que con toda seguridad me lleve a una estimación que cuente con las propiedades que queremos. Entonces, vamos a hablar algunos de estos, ¿verdad? Uno de los que llamaría uno del primer enfoque, ¿verdad? Lo más intuitivo es este método de momentos. Esto que les decía ahorita de usar la media muestral para la media poblacional, implícitamente es esto de método de momentos. Y aquí partimos de que tenemos una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, de una función de densidad, f de x, que digamos que en este caso tiene dos parámetros, cita 1 y cita 2. El método consiste en igualar los primeros momentos poblacionales a los muestrales. Entonces vean que aquí decimos μ'U' es igual a M1, o sea, este es el primer momento poblacional igual al primer momento muestral. Y lo mismo con μ'U' igual a M2, o sea, el segundo momento poblacional igual a segundo momento muestral, perdón. Y eso es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y de ese yo podría eventualmente obtener mis estimadores para cita 1 y cita 2, ¿verdad? μ1 y μ2, ¿verdad? Perdón, para cita 1 y cita 2. Ejemplo, si la densidad es esta que decíamos, f de x, que está en función de las x y cita 1 y cita 2, es normal con parámetros media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces las ecuaciones correspondientes al método de momentos son las siguientes. La primera, decimos entonces que el primer momento poblacional, μ'U' es igual a mu igual a el primer momento muestral, que es x barra, ¿verdad? Por definición. Y μ'U'2 es mu al cuadrado más sigma al cuadrado. Y voy a detenerme un segundo ahí. ¿De dónde salió eso? Bueno, ahí está anotado en rojo, pero queda claro esa idea. Profe, Sí. yo no entendí por qué era que el segundo, o sea, ¿cómo es que el primer momento es mío y cómo es que el segundo momento es mío la 2 más sigma más la varianza? Ajá, por lo siguiente, porque la definición del primer momento poblacional, Max y compañeros, es, o siempre, ¿verdad? Recuerden que el R-décimo, lo que veíamos hace unas sesiones atrás, el R-décimo momento, ¿verdad?, es siempre esperanza de X a la R. Entonces, el primer momento poblacional es la esperanza de X a la 1, o sea, la esperanza de X. O sea, es mu, porque dijimos que estas provienen de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿correcto? Por eso es que lo de arriba es correcto, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo es, el método momentos propone que igual es el primer momento poblacional al primer momento muestral. Entonces, el primer momento muestral, igual por definición, es sumatoria de x y entre n. X barra.
el segundo momento, la línea de abajo, mu prima 2 es mu al cuadrado más sigma al cuadrado. ¿Por qué? Porque el segundo momento poblacional, por definición, esperanza x a la r es esperanza x al cuadrado. Esto, ¿verdad? Esto es mu prima 2. Y por tanto, despejo de aquí esa esperanza x al cuadrado como sigma al cuadrado más mu al cuadrado. Al revés, mu cuadrado más sigma al cuadrado. ¿Cómo? No tanto. No, es que no, digamos, el segundo momento entonces estamos elevando la esperanza a la 2, entonces ese es No, x a la el 2, ¿verdad? mío a la 2. Ajá. O sea, el segundo momento es esto, esperanza de x a la 2. Porque la definición del momento es el valor esperado de x a la r. ¿Verdad? El r ese momento es esperanza x a la r. Ok, sí. Eso es lo que estaría aquí. Esperanza de x a la 2. Esto es igual a esto, ¿verdad? Y esperanza de x a la 2, por definición de la varianza, es sigma cuadrado más mu al cuadrado. Y esto sí es el valor esperado al cuadrado, ¿verdad? El valor esperado de x al cuadrado. Pero, profe, ¿de dónde sale el menos mío a la 2? Esto que está acá, ¿de dónde sale? Es que esa es la varianza, Exacto, sí. Ahí estamos bien. Lo rojo está bien, ¿verdad? sí, Ajá. pero ¿de dónde sale el mío a la 2? De El esto, menos mío a la 2. ajá, sí, pero es que ve que lo que está a este lado, aquí, a la izquierda, esta ecuacióncita, es esperanza x al cuadrado. Esto es un despeje aquí, Max, nada más. O sea, yo estoy pasando al mío cuadrado a sumar aquí arriba, al otro lado. Ok, No sé. entonces el, el segundo momento, Ujú, entonces el que tiene el apóstrofe, ujú. Exacto. Es ese es esperanza x al cuadrado. ok, esa es la esperanza de x al cuadrado. Ajá. Esto que está acá. No sé si se ve mi mouse ahí donde lo estoy señalando, ¿no? Correcto. Ajá. Luego el mío al cuadrado es porque como estamos en el segundo momento, entonces estamos elevando a la 2 la media. Ajá. ¿Y el sigma? No, es que, ojo, o sea, este mío al cuadrado no es porque es el segundo momento. O sea, vamos a ver, aquí, tal vez un poco más en orden. El segundo momento, nada más quedamos con esa idea. Este mu prima 2 no es un mu prima al cuadrado, ¿verdad? Sino que esto es la definición de este segundo momento poblacional es sacar el valor esperado de x al cuadrado. Eso es lo que, esa es la definición. Ahora vos decís, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué es la esperanza de x al cuadrado? Bueno, la esperanza de x al cuadrado está asociada con la definición de la varianza, que es esto, o sea, la encontramos aquí, y por ende yo conozco sigma cuadrado, o sea, ese es un parámetro que no varía, y mu, que es el primer momento poblacional, también es constante. Entonces yo puedo decir que este segundo momento poblacional, que es esperanza de x al cuadrado, es igual a sigma cuadrado más mu al cuadrado. Pero no es que como decías ahora, Max, no es que este mu prima 2 es mu al cuadrado, entonces ¿por qué está sobrando esto aquí, verdad? Esa era un poco tu impresión. Correcto. ¿Dónde está saliendo esa sigma cuadrada? Esa sigma cuadrada está saliendo de este despeje porque yo sé que esperanza x al cuadrado, que es igual a mu prima 2, es igual a sigma al cuadrado más mu al cuadrado por esta ecuación. Profe, entonces el tercer momento es la esperanza de x elevado a la 3. Así es, exacto, Max. No es mu a la 3. Y ya eso es otra cosa, digamos. Eso es, ya sí es otro tema, sí. Ok, listo, listo.
Muchas gracias, profe. Claro, con gusto. Entonces, bueno, ahí ese es el segundo, eso por el sistema este del método momento, ¿verdad? Las ecuaciones serían igual al segundo momento muestral, m sub 2, y S por definición, igual que X barra, o el primer momento muestral, lo de arriba era sumatoria de XI a la 1, cada una, ¿verdad? Entre N. Ahora es sumatoria igual a 1 hasta N, las XI al cuadrado entre N. O sea, es el promedio de cada una de las X elevado al cuadrado. En otras palabras. De la muestra, ¿verdad? Entonces, ya la primera conclusión que sacamos de acá es que X barra es el estimador de momentos de mu. Y que si yo quiero estimar sigma, ¿verdad? Pues ahí pusimos sigma tilde, digamos. Si quiero estimar la desviación estándar poblacional, entonces lo que voy a hacer es sacar la raíz, saco la raíz de lo que estoy obteniendo aquí. Vean que de este sistema de ecuaciones lo que hago es pasar a restar el mu cuadrado aquí a este lado, ¿verdad? Y ese mu al cuadrado es estimado por X barra. Entonces, X barra al cuadrado. Ve que todo tiene que ser con base en las observaciones de la muestra, ¿verdad? Entonces, tengo XY al cuadrado entre N menos X barra al cuadrado. Y esto es exactamente lo mismo que hacer sumatoria igual a 1 hasta N de XY menos X barra al cuadrado entre N. Profe, disculpe. Sí. Cuando usted menciona todo tiene que estar plasmado en las observaciones de la muestra, ¿por qué es? Porque vos no puedes estimar algo o sea, que dependa de algo desconocido, Max. O sea, si yo aquí te dijera, ok, entonces tu estimador de sigma tilde, es sumatoria de XY al cuadrado entre N menos mu al cuadrado. Sí, no, lo de XY al cuadrado entre N lo puedo calcular con la muestra. Lo de mu te lo quedo debiendo. No sé qué es. Ok. Profe, y la primera ecuación de ahí arriba estamos diciendo que la media muestral es igual a la poblacional, ¿verdad? Correcto. Por el método de Ok. momentos. Exacto. Gracias. Con gusto. Y por tanto, quiere decir entonces que este estimadorcito, sigma tilde, es el estimador de momentos de sigma, ¿verdad? O sea, tenemos un estimador para mu y otro para sigma, obtenidos con este método de momentos. Ahora, cuentan con las propiedades. Eso es, vean que este es el método que decíamos entre comillas, o ustedes ponen así, coña, qué intuitivo eso, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuentan con las propiedades? Bueno, tendríamos que comprobarlo, ¿verdad? Tendríamos que probar si estos son insesgados, si son eficientes, ¿no? Son consistentes y eventualmente suficientes también. Eso es lo que vamos a conversar la próxima. Este otro método es de la segunda escuela, ¿verdad? El segundo enfoque, que era que no, con suerte no es tan intuitivo. Alguien con un criterio y pensamiento matemático un poco más sólido, podría decir, en realidad sí. Es relativo a esto de si es intuitivo o no. Pero además nos va a arrojar estimadores que cumplen con bastantes propiedades. Entonces, ¿de dónde partimos? ¿Qué es este método máximo de verosimilitud? ¿Cómo funciona? Vamos a partir de la función de máxima verosimilitud. ¿Alguna vez han escuchado ese concepto, compañeros? Sí, profe. Y me pueden contar a qué se refiere eso. ¿Qué es esa función de máxima verosimilitud? Es decir, ahí dice algo, ¿verdad? Pero como así, en palabras mundanas. Sí, bueno, yo justo me iba a referir a este ejemplo, digamos, que es como la probabilidad de una combinación de eventos. Exacto, Max. Ahora, ¿qué es lo que evalúa realmente? O sea, ¿qué es ese concepto que está detrás de eso que está ahí en rojo, verdad?
Dice Max ahí, si te interpreto bien. Ese ejemplito dice, vamos a definir la probabilidad de que, es decir, de observar un escudo, ¿verdad? De observar un escudo, y de en los siguientes dos lanzamientos, perdón, no escudo, del dado, de observar un número que definimos como éxito, supongamos que definimos el 6, ¿verdad? De obtener un 6, y en los siguientes dos lanzamientos obtener un número diferente al 6. O sea, ahí obtenemos 1 en la primera, éxito, 0, 0, ¿verdad? En las siguientes dos observaciones. Entonces nosotros, si les preguntara cómo calculamos la probabilidad de que eso suceda, siendo todos esos lanzamientos de del dado independientes, ustedes me dirían, sí, es un sexto por 5 sextos por 5 sextos, que es ese 25 entre 216. ¿Qué estamos evaluando nosotros realmente ahí? Lo que estamos evaluando es eso que dice ahí al puro final, es la probabilidad de observar esa combinación de eventos, como acaba de decir Max, dado una probabilidad de éxito. O sea, lo que yo estoy implícitamente en realidad evaluando aquí es cuál es la probabilidad de que la probabilidad de observar un 6 en el dado es realmente un sexto. Se ven que yo estoy calculando una probabilidad de esta 0,116 basado en un supuesto de cuál es la probabilidad de obtener un 6. Que aquí creo que ninguno de nosotros se va a poner a discutir si realmente esa probabilidad es un sexto. El asunto es, yo estoy observando un fenómeno, voy a observar, esta parte de ser empíricos, ¿verdad? Observando un fenómeno. Y luego quiero calcular qué tan probable son mis supuestos para calcular esa probabilidad. En otras palabras, yo podría calcular esa probabilidad asumiendo que la probabilidad de observar un 6 es un sexto. O podría calcularla asumiendo que la probabilidad de observar un 6 es un tercio, que posiblemente sea lo que cualquiera podría pensar aquí que no haya escuchado nunca de cuáles son la teoría clásica de probabilidad, ¿verdad? O sea, ustedes ven 1, 0, 0 y dicen, bueno, aparentemente 1 de 3 lanzamientos es un 6. Entonces yo podría ver para qué supuesto de probabilidad de observar un 6 se maximiza esta función. La verosimilitud. ¿Qué tan verosímil es el valor del parámetro que estoy usando como supuesto para calcular la probabilidad? ¿Quedó clara esa idea? Ok. Profe, ese qué tan verosímil es entonces, qué tan, Parecido a la realidad. ajá, parecido a la realidad, exactamente. De hecho, esa sería la traducción literal de la palabra como tal, verosimilitud. Ok, entonces eso es lo que andamos buscando aquí. Entonces nosotros tenemos una función, interesante, porque nada de esta notación a veces uno lo ve un tanto abstracto, ¿verdad? Estas notaciones hablan por sí mismas. Esta notación que dice L, que es la función likelihood, ¿verdad? En inglés, verosimilitud. Esa función de verosimilitud, o sea, la que me indica el nivel, el grado de parecido con la realidad, es evaluando, o sea, de quién es parecido a la realidad, tu supuesto de cita. O sea, qué tan verosímil es este valor de cita, dado que usted vio esta muestra, esta combinación de eventos. X1, X2 hasta XK. Entonces, los estimadores máximo verosímiles, recuerden que andamos buscando métodos para encontrar estimadores. Estos estimadores máximo verosímiles también son bastante intuitivos el concepto que vamos a conversar aquí. Y es que nos referimos a estos valores, cita 1 techito, cita 2 techito, hasta cita k techito, que maximizan la función de verosimilitud. O sea, imaginémonos entonces ahora que para encontrar, por ejemplo, ustedes podrían haber dicho, bueno, con un sexto, asumiendo, voy a volver un segundo, asumiendo que
la probabilidad de obtener un 6 en el lanzamiento de un dado es un sexto, la probabilidad conjunta de esos tres eventos es 0,116. ¿Ustedes qué dirían? ¿Va a ser más alta la probabilidad si asumo que es un tercio? ¿Qué apuestan aquí? ¿Cuál es la pregunta, profe? Disculpe. Si ustedes creerían que la probabilidad, si supongo que es un tercio, la probabilidad de observar un 6, ¿va a dar mayor esta probabilidad conjunta o menor que esta? Bar menor. Vamos, ¿cómo sería? Un tercio por dos tercios por dos tercios, ¿verdad? Correcto. Sí. Sería 4 novenos, si no, 4 entre 27, 4 entre 27. ¿Eso cuánto nos da 4 entre 27? Menor que este valor, ¿verdad? Entonces, la pregunta general es, aquí podemos evaluar diferentes valores de P, ¿verdad? Aquí nos imaginamos los resultados de esta función de verosimilitud en función de los diferentes valores de P que podríamos utilizar. El tema entonces aparentemente es cómo encontramos el valor de P que hace máximo esta función de verosimilitud. Y más allá de un caso particular como este, es cómo encontramos una regla, ¿verdad? O sea, una función general que hace que para esta función específica, ¿verdad? Esta tipo Bernoulli, encontremos siempre el valor, el estimador que hace máximo esa función de verosimilitud. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a encontrar estos estimadores, cita 1 techito, cita 2 techito, hasta cita k techito, que maximizan la función de verosimilitud. Y esas son las estimaciones máximo verosímiles de cada uno de esos parámetros, cita 1, cita 2, hasta cita k, correspondientes a los estimadores como tal. ¿Y cómo vamos a encontrar esos estimadores? Derivando, ustedes podrían haberlo intuido probablemente, derivando la función de verosimilitud. Entonces, donde yo con respecto a cada uno de los parámetros, cita 1 hasta cita k. Entonces yo probablemente por definición voy a encontrar los valores de estos estimadores que están ubicados en los puntos donde cambia la pendiente de la curva, ¿verdad? O sea, donde están esos máximos de la función. Entonces, de ese sistema de ecuaciones, vamos a obtener todos igualados a 0, las derivadas con respecto a cada uno de los parámetros. Así vamos a poder obtener de ese sistema de ecuaciones los estimadores correspondientes a cada uno de esos parámetros. También se puede utilizar, en lugar de utilizar directamente la función de verosimilitud, o sea, la L, podríamos utilizar el logaritmo natural de L. Muchas de estas funciones son de familia exponencial, entonces es conveniente para las operaciones que uno tiene que hacer con esto, utilizar el logaritmo natural en lugar de usar la función original. Okay. Bueno, entonces un ejemplo de esto. Tenemos una X, una variable aleatoria con función de probabilidad P a la X por Q a la 1 menos X, que es Bernoulli, ¿verdad? Donde X va a tomar valores entre 0 y 1, P está entre 0 y 1 y Q es el complemento de P. Pues para una muestra aleatoria X1, X2 hasta Xn, tenemos que esa probabilidad conjunta, como dijo Max ahora hace un rato, L de P, ¿verdad? Es multiplicar
la productoria de igual a 1 hasta n de P a la XI por Q a la 1 menos XI. Entonces esa es, por definición, la función de verosimilitud. Y con base en esta, desarrollamos esto, ¿verdad? P a la sumatoria de XI por Q a la N menos sumatoria de XI, que fue básicamente lo que hicimos acá, por si acaso, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Es esta misma operación, nada más puesta en términos generales. Y después de eso, puedo convertirlo aquí al logaritmo natural de la verosimilitud, o sea, me quedaría sumatoria de XI por logaritmo natural de P, más lo que está en el exponente Q, N menos sumatoria de XI por logaritmo natural de Q, y luego derivo los logaritmos naturales de esas funciones de verosimilitud con respecto a P. Entonces, en el primer caso, el primer elemento aquí sería sumatoria de XI entre P. Aquí vean que esto es constante con respecto a P, entonces nos queda aquí en el numerador. Aquí noten que Q es 1 menos P, entonces aquí aplica cadena, ¿verdad? La derivada del argumento adentro multiplicado por la derivada de la función esta, entonces tenemos menos P, ¿verdad? Entonces queda el menos aquí adelante. Y la derivada del logaritmo natural de 1 menos P sería entonces 1 entre 1 menos P. Y eso es igual a 0. Entonces, de este aquí se hacen algunas operaciones para llevarlo al mismo denominador. Para que esto dé 0, lo que está en el numerador tendría que dar 0. Entonces, se desarrolla esto. Aquí ustedes notan que algunas cosas probablemente se van a eliminar, ¿verdad? Por ejemplo, XI por P. Aquí está también XI por P. Y luego vamos a ver entonces qué es lo que nos queda. Al final nos quedaría sumatoria de XI menos NP igual 0. Y de esto obtenemos que P techito, despejamos P, ¿verdad? Y lo hacemos P techito, es sumatoria de XI que pasó, ¿verdad? Se quedó de este lado, dividido entre N, o sea, X bar. Eso es nuestro estimador máximo verosímil. Profe, Sí. este estimador se puede usar solo con muestras de variables discretas. No, de hecho, ¿a qué te refieres con variables discretas? O sea, como esta que estamos viendo acá. Sí, con variables con distribución discreta. Depende de la que tengas, pero sí, X barras, de hecho, es como el estimador universal de las medias o sea, de la Poisson, por ejemplo, que es discreta también. La binomial negativa también. Entonces, sí hay varias discretas que tienen este estimador como un buen estimador de P, del parámetro poblacional. Ah, no, disculpe. Digamos que si este método de Ah, derivar, ya. No. Ya te entendí. El de máxima verosimilitud es general, es para todo, continuas y discretas. ok, pero no siempre se aplicaría la multiplicación, o sí. Sí, sí, siempre haces eso. O sea, porque siempre estás, la probabilidad que calculas de cada evento, sí, siendo continua, sería una integral, ¿verdad? En el fondo. Pero las probabilidades conjuntas sí las puedes multiplicar igual como esto. Entonces es una De función de acuerdo, densidad, ¿verdad? de acuerdo, de Conjunta. acuerdo. Buenísimo. Ok, entonces este es el método de máxima verosimilitud. Luego tenemos este otro que es el método de mínimos cuadrados. Y antes de contar mucho sobre esto, preguntarles, ¿es la primera vez que escuchan ese término, mínimos cuadrados? ¿O ya lo habían escuchado? Muy bien, ¿quién lo escuchó ya? Dice don Albert que sí. ¿Dónde lo escuchaste, Albert? Contanos, comentanos. Ah, ok, sí es la primera vez. Listo.
había entendido mal. Nadie lo ha escuchado esto, mínimos cuadrados. Creo que Ok. no, profe. Voy a parar un segundito aquí, nada más un momento la presentación y voy a buscar en cuál de las primeras presentaciones. Yo no les he comentado sobre este tema, me parece, pero quiero retomar un concepto que habíamos conversado. Vamos a ver dónde está esto, donde hablamos de la covarianza. Algo más o menos conceptualmente como esto. Vamos a compartirles acá. Y a presentar. ¿Recuerdan este esquemita que habíamos armado ahí? Bueno, nos están viendo presentación completa. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Recuerdan este gráfico? ¿De qué era? ¿Alguien me puede tratar de recordar? Eso era de la covarianza. Exacto. Pero el ejemplo como tal, ¿de qué era esto? ¿Recuerdas? Sí, eso era que, bueno, ya me dio una pista los ejes, pero sí, 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 sí. era algo así, que cuánto influía en, bueno, cuánto me separaba yo de la media por la cantidad de horas y las notas que estudiaba. Exacto. Entonces, entre más estudia, más horas estudia, mejor le va en teoría. Entonces, cuando dijimos eso, de hecho les pregunto, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierta es esa promesa que les hacen ustedes? Profe, la verdad es que semestre pasado no fue nada verdadera. Bueno, es que sí, bueno, eso me sonó como que se introdujo un factor de humor de los profesores, además, parece. Y me queda debiendo, la verdad, esa covarianza a mí. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Aparte del humor de nosotros, los malos profesores, ¿qué más interviene ahí? Profe, yo siento que tal vez di la calidad como en las horas, porque a veces uno y tal vez no está estudiando como el lugar correcto, o no está estudiando, no sé, haciendo A práctica las en 2 vez de de la estar mañana estudiando sentado ahí tratando de agarrar algo que bueno, está sí, duro. la otra Ajá. es esa. Sí, muy bien, José Pablo. Sí, la hora está buenísimo ese, sí. ¿Qué otra cosa? O sea, de lo que dijeron Max y José Pablo ahorita, si no fuera por los terribles humores que se le meten a los profesores y las profesoras, que sacan exámenes así de que nadie sabe de dónde nos sacamos, ¿verdad? Y si no fuera, que si todos estudian a horas decentes y todos estudian a esas horas decentes, como decía José Pablo, todos tendrían notas que van en función de cuántas horas estudiaron. Yo podría pronosticar perfectamente qué nota obtienen con base en lo que en las horas de estudio. No, no, yo digo que siempre influye muchísimos factores, como qué tan nervioso se puede poner una persona al hacer el examen o así. Claro, eso es un gran elemento. ¿Qué tantos cursos similares llevó antes? ¿Cómo fue su educación en el colegio? Posiblemente. ¿Qué tan buenos profesores o profesoras de materias similares tuvieron? Etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, vean que hay muchas razones para suponer que esa covarianza que le quedó debiendo a Max, como dijo ahora, nos quede debiendo a todos, ¿verdad? Bastante. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para hacer la mejor estimación posible de la nota? O sea, dado la variabilidad que hay, dadas las diferencias que hay por N factores adicionales que no las estoy poniendo en esta gráfica. Aquí solo estoy diciendo, quiero saber cuánto depende la nota de lo que estudió la persona, de la cantidad de horas.
Entonces, ¿cómo, dado que solo estoy capturando ese efecto, cómo hago para hacer la mejor predicción posible de la nota con base en esas horas de estudio? ¿De qué depende eso? Digamos, ¿qué dirían ustedes? Ahora estoy hablando ya no de la especificación de cuáles variables incluir, sino sobre este mapita, sobre este plano, ¿cómo hago para hacer esa mejor estimación? Conceptualmente, ¿qué debería estar pasando? Se ven que ahí están esos puntos, ¿verdad? Dispersos por todo el mapa. Entonces, ¿cómo debería ser ese pronóstico? Recuerden, la dinámica, batazos informados. Yo no entendí la pregunta, pero ¿lo puedo volver a repetir? Sí, Juan, lo que decía es, ustedes tienen este plano aquí con todos esos puntos, pudieron haber calculado una covarianza, inclusive una correlación eventualmente entre las horas de estudio y la nota. Y ya dijimos que es posible que para mismas horas de estudio, o sea, estudiantes que estudiaron las mismas horas de estudio, haya diferentes notas y bastantes diferencias en notas posiblemente. Y aún así, ustedes quieren, vos querés, Juan, hacer la mejor predicción posible ahora con base en esos datos, diciendo, ok, ya tengo esta muestra de datos, ahora voy a calcular una regla, ¿no? Un método para estimar qué nota puede esperar cualquier persona que haya estudiado X cantidad de horas. ¿Cómo encontrás esa regla? ¿Cómo encontrás esa función? O sea, ¿qué debería cumplir intuitivamente? ¿Verdad? Obviamente más así de, no sé, no lo hemos visto, pero ¿qué es lo que buscarías? ¿Qué buscarían? No hay como que formar una línea. Exacto, porque la línea te diría, cada vez que la persona estudia una hora más, puede esperar tanta nota más, ¿verdad? O en la línea puedes sustituir un valor de X, una forma MB más X, ¿verdad? Perdón, ¿qué estoy diciendo yo? MX más B. Tengo una pendiente y tengo una intersección con el eje Y. O sea, una nota esperada para 0 horas de estudio. Esa intersección con el eje Y. Entonces, tengo que encontrar una recta. Y esa recta debería, si ustedes se fijan aquí, lo que debería tener una pendiente tal que haga que las diferencias entre cada uno de los puntos y la recta sean mínimas. ¿Sí? O sea, queremos que haya, que la recta refleje lo mejor posible el comportamiento de esa población. Se ven que entre cada uno de los puntos aquí tiramos una recta hipotética, cada uno de los puntos con respecto a la recta sean las más pequeñas posible. En suma, cuando sumo todos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, aquí podríamos decir, bueno, podría usar un método, ahora que las capacidades de computación son tan fuertes, ¿verdad? Tan amplias. Intentemos acomodar aquí todo tipo de rectas y calculamos para todos esas diferencias. Para todos los puntos las diferencias. A ver en qué momento minimizamos esa suma de diferencias cuadráticas con respecto a la recta. Que por cierto, la recta es la esperanza de Y, o sea, la esperanza de la nota dado unas horas de estudio, es la esperanza de Y dado X, ¿verdad? Entonces yo quiero minimizar esas diferencias. Yo no podría usar esto que le llaman la gente que trabaja en esto, en ciencia de datos y esto, le llaman esos métodos de fuerza bruta, ¿verdad? O sea, pruebe todas las combinaciones posibles de rectas y registre cuál
tiene la menor suma de las diferencias cuadráticas estas, ¿verdad? Lo que propone el método que les voy a comentar ahorita en la otra presentación, el método de mínimos cuadrados, es no haga algo a fuerza bruta, sino que tome el método que hace que por definición, por las propiedades que tiene, haga que estas diferencias sean lo más pequeñas posible. ¿Ya? Entonces, no necesitamos altas capacidades de computación, de hecho hasta podríamos calcularlo a mano, entre comillas, si quisiéramos, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiarnos otra vez a la otra presentación. Aquí. Esta otra. Ok. Entonces, el método mínimos cuadrados, que por cierto es la base, el método base para regresión lineal, que como les decía, regresión lineal es a su vez la base para los primeros modelos econométricos que ustedes van a correr, es y igual a más bx más epsilon. O sea, ya sabemos entonces que en la misma especificación del modelo tenemos esta recta a más bx, pero si yo quiero estimar con precisión un valor y, yo sé que siempre voy a tener un término de error involucrado. Es ese epsilon, que es una variable aleatoria y muy importante, ¿verdad? No tiene sesgo, ¿verdad? No está desviado en una dirección específica por arriba o por debajo del valor verdadero, con media cero y varianza sigma cuadrado. Esta epsilon, ¿verdad? O sea, los errores tienen una varianza que es común para todos los valores de X. No es que tenemos cierto nivel de variabilidad para valores pequeños de horas de estudio y para horas grandes de horas de estudio hay mucho más variabilidad alrededor de la recta. No, eso no pasa, sino que los errores estos tienen un comportamiento homogéneo alrededor de la recta, ¿verdad? Y eso se le suele llamar, de hecho, homocedasticidad, varianza igual para todos los niveles de X. Entonces, la esperanza de Y va a ser A más BX y tiene varianza sigma cuadrado, ¿verdad? Porque la varianza de estos valores va a depender del error y el error tiene este valor sigma cuadrado. Entonces, ¿qué quiero, o sea, qué me interesa especificar aquí? Esta función S que va a ser igual a la sumatoria, como les decía ahora, ¿verdad? En la grafiquita esta, la sumatoria entre todos los valores de Y con respecto a su valor esperado de Y. Y recuerden que el valor esperado de Y es el valor de la recta elevado al cuadrado. Y eso es sumatoria igual a 1 hasta n de y menos a menos bxy. Entonces estoy sustituyendo lo que es la definición de esperanza de y. Esa es, en esencia, entonces esa es la función que yo quiero hacer que sea lo más pequeña posible, ¿verdad? O sea, que esa suma de cuadrados de las diferencias de cada valor con respecto a la recta con la que estoy estimando, como decía Yarota ahora, sea lo más pequeña posible. Entonces aparentemente tengo que buscar los valores de A y de B. Dijimos ahora, ¿verdad? Que eventualmente podríamos buscar una cantidad infinita, literalmente, de rectas posibles y ver cuál de esas hace que las diferencias sean las más pequeñas posible. O lo podemos hacer, eso sería la base a fuerza bruta, como llaman, o podemos hacer esto que vamos a hacer aquí, que es, por definición matemática, encontrar esos mínimos, ¿verdad? De esta función de verosimilitud, no, perdón, de la función de errores, ¿verdad? Entonces vamos a derivar S, la sum of squares, ¿verdad? S, con respecto a
Entonces, esa sumatoria igual a 1 hasta n, el menos 2, ¿verdad? Igual aquí otra vez es cadena, ¿verdad? La derivada de lo de adentro, menos por la derivada del argumento, 2, ¿verdad? Baja aquí, por y menos a menos bxy igual a 0. Y de esta ecuacióncita podemos despejar que tenemos sumatoria y es igual a na más b por la sumatoria de xy. ¿Verdad? Entonces, aquí tendríamos un primer resultado. Y el segundo, recuerden que siempre estamos buscando la combinación de valores, ¿verdad? Lo que especifica esa recta son los parámetros a y b, o los valores de a y b. Entonces necesito ahora encontrar también cómo estimo b. Entonces derivo también la función esta de la suma de cuadrados de los errores con respecto a b. En este caso, hago esto también, ¿verdad? O sea, tengo la regla cadena aquí sería multiplicando por menos xy y la derivada del argumento baja el 2. Entonces 2 por y menos a menos bxy multiplicado por menos xy igual a 0. Y esto sería entonces que la sumatoria de y y xy es igual a estamos simplemente distribuyendo esto, ¿verdad? A por la sumatoria de xy más b por la sumatoria de xy al cuadrado. Entonces estamos dejando los términos relacionados con y a un lado de la ecuación y con x al otro. Y de esto, de hecho, aquí es sencillo ver, ¿verdad? Me devuelvo aquí un segundo. Que el estimador de a, ¿verdad? Cuando uno divide todo esto entre n, quedaría sumatorio el y barra, ¿verdad? Y aquí x barra. Entonces es y barra menos bx barra. Esto sí es sencillo ver cómo despejamos a techito, ¿verdad? Y barra menos bx barra. ¿Cómo de este sistema de ecuaciones llegamos a este resultado? Eso se los dejo ahí de inquietud, de tarea. Nos llevaría una clase entera aquí a pura aritmética para acomodar esos términos, que no viene al caso de no tenemos ese tiempo acá. Pero ustedes lo pueden comprobar haciendo a mano o buscándolo inclusive, esas demostraciones. El tema es, más allá de cómo lo demostramos formalmente, lo que quiero transmitirles aquí es lo siguiente. O más bien consultarles, ¿qué observan ustedes aquí? O sea, ¿qué aparentemente está relacionado con este estimador B techito? ¿En función de qué está? La covarianza, profe. Exactamente, Max. Exactamente. Que es la variación conjunta, como dijimos en esa primera sesión, de las X y las Y, porque vean, como dice Max acá, ¿verdad? XY menos X barra está multiplicándose simultáneamente siempre por las diferencias entre Y y su promedio, Y barra, que es exactamente la noción de covarianza. Es decir, este estimador de la pendiente de la recta es una función de la covarianza, lo cual es totalmente intuitivo, ¿verdad? Entre más grande sea la covarianza, ya te doy la palabra ahí, Caleb. Entre más grande sea la covarianza, también más grande va a ser este valor de B. Dime, Caleb. No, perdón, profe, fue sin querer que el micrófono. Okay. Pensé que ibas a comentar. Listo. Ok. Y estos estimadores, estos que estamos obteniendo a través del método mínimos cuadrados, en inglés los van a encontrar como estos OLS, over los least square estimators, ¿verdad? O LSE en algunos casos también. Esos son los que cumplen la propiedad de ser insesgados de varianza mínima de A y B. ¿Y qué es A y B? Los parámetros de esta función a nivel poblacional. A nivel poblacional. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario sobre los métodos que necesitamos conocer para encontrar estimadores?
Bueno, si sobre este tema por el momento no hay más comentarios ni dudas, podemos entonces quedarnos por acá. Esta sería la materia de hoy. Y más bien nos quedamos con lo que querían hacer de consulta, preguntas que tenían aparte de lo que les conté hoy. Entonces, si no hay más y alguien no tienen dudas, consultas que quieran hacer de los demás temas, hasta aquí llegamos hoy. Que pasen muy buenas tardes. Esté muy bien, nos vemos el jueves. Profe, Sí, yo, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta con lo perdón, es sobre de... este tema, Max, nada más, perdón, para ver si paro la grabación o No, no, no. voy a parar ya la.